hablando de que no nos podemos poner vestiduras ajenas, ¿verdad? Aquí estamos en un paso, en esta clase ya para personas que ya han madurado, ¿verdad? Que hemos entendido de que fuimos llamados con un propósito, que cada uno de nosotros tiene un ministerio, algo que el Señor va a dar, ¿verdad? Pero no podemos estar imitando a los demás, porque cada quien el Señor le va a hacer su propia armadura, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga y de acuerdo a los dones que el Señor te va a repartir. Porque hay personas que tienen dones para ser maestros, otros para pastores, otros para servidores, otros para ser evangelistas, porque el Señor para eso hizo los ministerios, para que nos podamos ser el cuerpo de Cristo y que todos unidos con Él en la cabeza podamos cumplir y llenar todos los espacios que necesita una congregación, ¿verdad? O un ministerio, como nosotros el Ministerio Cristo La Roca. Queremos crecer, ¿verdad? Estamos abiertos a aprender, a la búsqueda con el Señor. Eso fue lo que hablamos la vez pasada. Pero para que nosotros podamos tener esto, debe haber en nosotros obediencia, debe haber fidelidad y también tiene que haber fe. Creer que lo que tú estás haciendo es porque el Señor lo permite, es porque el Señor quiere que estés en ese lugar y es Él el que te informa, es Él el que te edifica a través del Espíritu Santo. Que los hombres hablamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos da para aprender y vaciar. Pero que es Él, de acuerdo a la necesidad y el propósito de Dios, tú vas a tomar de esas palabras. Amén. No todo textualmente, sino lo que necesites tú para avanzar. Pero eso es cuando creemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Así es como vamos a poder nosotros crecer. Así es como nosotros vamos a poder formarnos para hacer de buena obra en las manos del Señor, ¿verdad? Hoy nuestra clase se llama Dejando de ser un líder moabita para ser un líder abrahámico. Eso es lo que vamos a aprender. Un líder moabita a un líder abrahámico. Todos en algún momento fuimos moabitas o somos. Moabita. M-O-A-B. Sí, moabita. De Moab. Ajá. Vamos a hablar de él. Al líder abrahámico. Abrahámico. Vamos a hablar hoy de él, ¿verdad? Vamos a buscar en Jeremías 48, 11 y 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Gloria a Dios, gracias Padre. Jeremías, ¿qué hermana? Jeremías 48, 11 y 12. Ahí vamos a hablar de quién era Moab. Ahorita cuando veamos, Moab era hijo de Lot. Era el hijo incesto que tuvo él con su hija después que fueron sacados de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Sí. Él era de esa creación, de ese tiempo. Pero él era un hombre que era muy arrogante. Él no le gustaba cambiar nada de lo que él ya había establecido. No permitía que tuviesen cambio, no escuchaba a profetas, no escuchaba a sacerdotes, nada, sino él pensaba que todo era como él lo había aprendido y como debía de ser. Pero cuando estamos en ese, nosotros por eso le decían que en algún momento somos moabitas, porque creemos que ya lo que aprendimos hasta ahí es, ya yo soy salvo, ya conocí a Cristo, ya yo sé que tengo mi vida eterna, de hecho la tenemos, pero el Señor nos llama con un propósito. Y Él quiere que nosotros podamos llevar la gloria de Él a otros lugares, ¿verdad? A otras personas, así como nos alcanzaron a nosotros, podamos nosotros alcanzar a otros. Para eso el Señor nos forma, ¿verdad? Moab no le gustaba cambiar. Ahora vamos a leer el por qué tenemos que cambiar. Vamos a leer en Jeremías
Hermana Yare, por favor, si me En el nombre ayuda. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tranquilo estuvo Moab desde su juventud. Sobre sus sedimentos ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por eso conservó su propio sabor y no ha perdido su aroma. Pero vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que lo traspasarán, vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Amén. Estamos hablando de vino, Señor. Amén. Amén. Que es la unción. Entonces, mi Señor, cuando nosotros hablamos de trasvasadores, es pasar, trasvasar es pasar de un envase a otro. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuando nosotros pasamos, recibimos que el Señor nos vaya guiando, Él nos va a ir pasando de un lugar a otro, ¿verdad? Nos va a ir vaciando. Pero Moab no quería eso. Él estaba cómodo en la situación y en la posición que él estaba, y hasta ahí se quería quedar. Porque no, pero al Señor eso no le agrada, ¿verdad? Él quiere que nosotros cambiemos el olor, como le dice a Moab, y que tengamos nosotros un cambio en nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor con cada uno de sus hijos al que llama. Él acepta que tú te quieras quedar, porque no vas a perder la salvación, pero no es la idea del Señor. Pero cuando tú te quedas, a veces vienen trasvasadores que son duros, porque el Señor te trasvasa con misericordia. Pero cuando te manda trasvasadores, es más duro. Por lo menos a Moab, el trasvasador de Moab eran el ejército enemigo, los guerreros, que querían apoderarse de su territorio. Pero él estaba cerrado, él no quería entender que tenía que tomar estrategia, oír a otros, cambiar sus planes, para que el Señor pudiera librarlo, pasarlo de un lugar a otro, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros aprendamos a poder ser trasvasados. Que si ya yo conocí al Señor, pero que Él me llama a hacer algo, tenemos que dejar que el Señor nos guíe, nos lleve, ¿verdad? Permitirle a Él. Esto nos pasa a todos porque yo lo digo por mi propia experiencia. Yo muchas veces, cuando me llamaban a hacer algo, yo decía, pero yo no puedo. Yo no estoy preparada. Yo creo que no voy a poder hacerlo. ¿Por qué me ponen a mí? Esa era Marta. Y todavía a veces digo, pero es mucho. Y esto, por eso digo que estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. Yo decía, pero no, yo creo que, ¿por qué me dieron eso? Yo creo que yo no voy a poder dar eso. Ay, Señor, me da demasiados nervios. Pero el Señor me estaba pasando de un lugar a otro, me está preparando. Amén. Y cuando... Te está convirtiendo en un mejor vino. Amén. Porque esto de Moab tiene que ver con el vino. Sí. Si él se queda en esos sedimentos son mierda. En serio, eso es la batería, Sí. eso es lo que... Quiere pasar de un odre a otro odre. De un odre a otro odre. Entonces, eso es realmente lo que quiere el Señor. Que nosotros estemos atentos, que tengamos nuestro oído presto cuando el Señor nos dice, mira, a ti te puse en tal lado para que lo hagas. Porque Él va a dirigir a alguien, en este caso nuestros pastores, ¿verdad? O algún líder que te dice, mira, va a hacer esto. Porque ya el Señor se lo mostró. Porque digo, esta persona, yo la voy a capacitar en esto. Y pasa para allá, porque lo vas a poder hacer. Y vas a tener miedo, sí. Nos vamos a aterrorizar, sí. Porque yo lo sé. Vas a sentir que tú a lo mejor no vas a poder. Pero cuando nos agarramos del Señor y comenzamos a estar en intimidad con Él, Amén. y comenzamos a buscar de Él y a recibir consejo, a recibir que nos corrijan, mis hermanos, porque necesitamos aprender a oír corrección, porque a veces nos sentimos humillados, a veces nos sentimos que, ay no,
yo no hago más nada, porque sí, lo que hacen es criticarme, pero no, a veces no somos entendidos de que lo que quieren es que lo hagas mejor. Y que cuando tenemos algún detalle mal, tenemos la oportunidad de podernos recuperar y ¿cómo diría? Reparar, ¿verdad? Pero si estamos cerrados, vamos a estar en ese error toda la vida, ¿verdad? Y no vamos a poder avanzar. Eso es lo que quiere el Señor cuando nos trae a estas clases, que nosotros seamos trasvasados, que podamos cambiar de un odre a otro odre, que podamos estar conforme con lo que el Señor nos va a dar a cada uno. Aunque tengamos miedo, sí, lo vamos a tener. Vamos a tener un poco de incertidumbre y vemos las cosas cuesta arriba, pero vamos a poder lograrlo, porque el que está con nosotros es más fuerte, más sabio, más poderoso que lo que somos nosotros, que somos hombres, que cometemos errores, que somos débiles, pero en las manos de Él somos más que vencedores. Eso es lo importante, ¿verdad? Voy a leerles algo acá. Los líderes existen para guiar y para dejarnos guiar, ¿verdad? Y espiritualmente por el Espíritu Santo. Los líderes tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo, pero un líder siempre tiene a alguien más que le lleva, que le dice, que le corrige, que le dice, mira, esto está bien, pero creo que te falta aquí, o eso no se hace, no se dice. Y tú no debes de oír, tener tu oído presto a que te corrijas, a que puedas hacerlo con excelencia, mejor. Aún hasta el Señor te corrige, porque a veces queremos hacer cosas, porque no, el Señor me lo dijo y lo hago, pero entonces no nos va bien. No prestate atención de cómo era la dirección, pero eso no quiere decir de que tú ya te quedaste ahí. No, siempre en el Señor hay oportunidad de corregir. Lo que hay es que tener el oído presto para aprender y aceptar corrección. Eso es importante en todo líder, tener humildad y reconocer que somos humanos y que nos podemos equivocar, que no estamos superdotados, que la arrogancia se vaya de nosotros. Amén. Se vaya de nosotros. Tenemos que tener humildad, porque Moab lo que le pasó fue eso, que él era arrogante, porque él tenía poderío, él tenía un control, ¿verdad? De hecho, que él era el que llevaba toda esa tribu, porque de ahí salió su descendencia. Él era el primer descendiente de ellos. Entonces ya él su arrogancia lo tenía hasta ahí. Y eso está en muchos líderes. Muchos líderes creen que porque tienen un gran grupo, que personas que llegan y reciben al Señor, personas que ya ven que su iglesia ha crecido enormemente y se vuelven arrogantes. Y vemos que se cae como un edificio de naipe. ¿Por qué? Porque su arrogancia no le permitió que el Señor los trasvasara. Que hoy te gozas en el Señor, pero que mañana puedes estar con humildad en otro lugar, sino que sea la voluntad de Dios, que Él me lleve donde Él quiera, que no soy yo el que tengo toda esa multitud, sino que es el Señor que la tiene y yo soy instrumento en las manos de Dios. Aleluya. Y que Él me puede mover de un lugar a otro, donde Él quiera. Puede subirme, puede bajarme, pero que estemos prestos para el lugar donde el Señor quiere ponernos, porque Él siempre nos va a estar trasvasando, para prepararnos en todas las instancias, para ver qué tan humildes somos, qué misericordiosos somos, qué tanto amamos, qué tanto queremos al Señor. Eso es lo importante, por eso Él nos traspasa. Y a veces tenemos circunstancias difíciles y decimos, ¿por qué a mí, Señor, si yo trabajo para ti? Porque a mí me toca esto, Señor, si yo estoy yendo todo el tiempo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo colaboro. ¿Por qué a mí? A veces porque el Señor quiere que aprendas algo. O porque te viene una bendición a través de esas circunstancias. Y es lo que quiere es transformarte, cambiarte de un lugar a otro. Amén. ¿Verdad? Eso tenemos que tenerlo presente. Todos los que estamos aprendiendo a ser líder, a querer tener un liderazgo, ¿verdad? Sigo acá. La dirección del Espíritu Santo nos introduce, en cambio, giros inesperados
y creación de nuevos escenarios. Cuando nosotros comenzamos a buscar del Espíritu Santo, Él nos va a ir transformando. Él nos va a transformar. Y vamos a ver la transformación. Y a veces ni cuenta nos damos cuando Él nos va transformando. Y si nos regresamos a lo que éramos en un tiempo pasado, pero esta no soy yo. Yo era de tal manera, yo tenía ganas de ir a tal sitio siempre, ahora no me importa. De repente tenía algún vicio y lo dejé. Pero cuando yo estaba en el mundo, yo quería dejar ese vicio, pero no podía. Pero cuando le pedí al Espíritu Santo, de alguna manera Él me ayudó y hizo, porque Él puede hacer cualquier cosa. Él me va a transformar. Cuando yo me paro aquí, a mí me da muchos nervios, pero el Espíritu Santo me da esas palabras, esa fortaleza, Él es el que me guía. Porque si fuera Marta no se para. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Pero me he dejado guiar por el Señor. He dejado que sea Él llevándome. Y cuando me toca hacer algo, yo me fajo en mi casa, estudio libro, busco por aquí, y de noche, Espíritu Santo, ayúdame, sé tú guiándome. Yo sé que eres tú, porque Marta no solamente es instrumento en tus manos. Quiero hacer lo mejor para ti. Eso es importante, que tengamos esa humildad de decir, Señor, que seas tú, porque quiero ser de olor fragante para ti y a tu obra. Eso es lo que debemos tener nosotros. Eso es tener humildad. Eso es lo que quiere el Señor, que sea Él glorificado. Sigo acá. Cuando llega el momento, nos parece cuesta arriba, lo que ya les decía. Los vamos a conocer cuáles son los líderes moabitas y cuáles son los líderes abrahámicos. Trasvasadores, voy a leerle que para mover de la comodidad al camino y el propósito. El Señor cuando nos trasvasa es para movernos de la comodidad. Sabemos mucho que estamos cómodos. Lo que yo les decía, quienes tienen a veces grandes edificios, grandes iglesias, ellos ya están cómodos. Ellos van, dan su palabra, se gozan con aquel montón de gente. Hay gente sana, hay gente que es liberada y la iglesia es lo mejor. Y llega un momento en que viene una situación a su vida, pero cuando no estamos claros en el Señor, creemos que esa persona está en pecado. Algo hizo malo, que se derribó su iglesia. Seguramente está mal, no está buscando al Señor. Sí. Eso es lo que nos van a decir, pero no es así. El Señor nos va a poner circunstancias difíciles porque Él nos quiere trasvasar. Él quiere cambiarnos de hombre. Y los cambios al hombre son difíciles. Los cambios siempre son difíciles. Aunque estamos cómodos, no nos queremos mover, ¿verdad? Nadie va a querer, después que tiene una buena cama, ya dormir en una hamaca, ¿verdad? Y uy, mi cama, mi colchón es cómodo, yo dormía fino ahí y ahora voy a dormir toda incómoda. Pero a veces tenemos que cambiar de lugar, pero porque el Señor tiene algo mejor para nosotros. Pero tenemos que tener esa transición, ¿verdad? ¿Qué significa Moab? En hebreo, la semilla del Padre. Cuando decimos la semilla del Padre, en nuestro coloquial forma de hablar, podríamos decir igualito a su papá. Moab significa la semilla del Padre. Entonces, ¿por qué le pusieron ese nombre? El Señor lo puso, porque ya Él sabe y conoce cada cosa que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Y cómo va a ser nuestra vida. Y Él sabía que Moab iba a ser igual a su papá Lot. Él estaba cómodo. Él veía que estaba destruyéndose Sodoma y Gomorra, pero él se escondía y ahí se sentía seguro. Si él hubiese querido, él hubiese podido transformar ese pueblo. Porque él tenía al Señor, al Dios Todopoderoso que todo lo puede. O salvar a más almas si él salía y se le paraba al frente. Pero en su comodidad era mejor estar encerrado guardando a su familia. Y muchos de nosotros a veces estamos así, que no nos importa que se salve otro. Ese está perdido. Contar mis hijos, mi familia sean salvos y yo. ¿Verdad que sí? Entonces, así era lo. Pero el Señor mandó un trasvasador que fue Abraham.
Pero Abraham, a pesar de que era muy misericordioso, y él lo trasvasó de una forma con misericordia. Sin embargo, él perdió a su esposa. Sí. Porque ella no era entendida, ella prefería esa comodidad que era de perversión, aunque era un mundo perdido, pero a ella no le molestaba, porque estaba cómoda ahí en ese ambiente. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos a poder ser cambiados, a ser cambiados. Ahí Moab, él heredó lo mismo que su papá, le gustaba estar cómodo donde está. Si yo estoy cómoda aquí, ¿por qué me voy a mover? No me importa. No, Cristo la roca fue traspasada. Y estamos en ese proceso, pero estamos felices. Amén. Señor. Hemos crecido y vamos a crecer, porque el Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros. Claro que Tiene sí. propósito con cada uno. De los que se quedaron, de los que están, el Señor los va a preparar, los va a formar para que sean de bendición donde estén, para que puedan aprender, ¿verdad? Porque muchos nos dieron la espalda, pero el Señor lo sabía. Y eso va a pasar en nuestra vida. En nuestra vida va a haber gente que nos traicione. En nuestra vida va a haber gente que nos abandone en los momentos difíciles. Siempre. Pero no nos turbemos por eso. Siempre está el Señor con nosotros. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Él siempre me va a restaurar. Él siempre me va a ayudar a levantarme. Y que cuando alguien se va y me deja, es porque hasta ahí llegó su tiempo a estar conmigo, porque todo tiene un tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces recordamos nada más de personas que se han ido, de lo que me hizo al final cuando se fue, pero esa persona fue de mucha bendición en mi vida mientras estuvo conmigo, pero eso yo lo olvido, o yo aprendí mucho, y eso yo lo olvido, yo solo recuerdo lo que me hizo que me dolió. Y no debemos de ser así, porque todo el que está en mi vida yo aprendo algo, Amén. me da algo, o yo le doy algo, o yo le enseño algo. Esa es la intención de Dios. Nadie llega a nuestra vida por casualidad. El Señor pone a todo el que tú conoces, al que está a tu lado, al que tú ayudas o al que te ayuda, lo hace Dios. Amén. Ya eso estaba en el propósito de Dios, ya Él conoce mi vida de antemano. Entonces debemos de ser humildes y agradecidos con todo el que ha estado en mi vida, Amén. con todo el que ha compartido conmigo, porque yo necesito cambiar de otro, yo necesito cambiar de un lugar a otro, que a veces nos duele esos cambios, sí, pero el Señor va a estar conmigo y me va a ayudar a salir adelante. Cuando yo dejo de ser un líder moabita y paso a ser un líder abrahámico, eso para mí no va a ser nada. No me va a lastimar, no me va a doler, porque ya yo voy a ser entendida que hasta ahí era el tiempo que tenía que estar en ese lugar, que tenía que estar con esa persona, que tenía que compartir, ¿verdad? Porque el Señor tiene otras cosas para mí. Amén. ¿Verdad? Claro que sí. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Sigo Siempre aquí. disfrutar del proceso en el que nos pone el Padre. Amén, amén. O el que nos Pero ponemos a veces. Entonces, escuche, a veces tomamos malas decisiones y Eso. pasamos por situaciones difíciles, pero sin embargo el Señor siempre está allí ayudándonos, nunca nos va a abandonar. Él siempre, aunque nos equivoquemos, Él siempre va a estar ahí dándonos la mano, Amén. levantándonos de nuevo, porque Él no tiene pensamientos de mal, sino de bien para cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad? Leo acá lo que ya les decía, pero que lo tengo acá. Moab fue hijo de Lot, de su relación incestuosa con su hija, luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Moab fue el ancestro de los moabitas. Como yo les decía, de ellos salió esa generación. Ellos tenían un gran defecto, ellos eran arrogantes, no les gustaban los cambios. A ninguno de los moabitas les gustaban los cambios, era como ellos aprendieron y así se quedaron. No dan otro paso, de que el Señor baja nuevo diseño, que era lo que hablábamos la semana pasada, de que Él usa hoy una estrategia, pero que esa estrategia va a tener su fin, porque Él hace nuevas todas las cosas cada día. Entonces, Él siempre va a traer estrategias nuevas para su obra,
como les decía, con Moisés, que usó la vara, pero llegó un momento en que ya esa vara no servía y tenía que hablarle a la piedra. Cuando Moisés muere, también usa a Josué como un nuevo líder. No le dice tú haz lo que hacía Moisés, sino que ya Moisés, ese ministerio se acabó, pero el Señor tiene nuevas cosas para Josué. Así es con toda nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que estar prestos a qué cambio quiere el Señor, de acuerdo a mi ministerio, de acuerdo a mi llamado. Porque habrán llamados que son más duros, que son con más proceso. Hay llamados donde tú tienes que trabajar más, tienes más, pero el Señor no te va a llamar si no sabe que tú lo vas a poder hacer. Él te va a dar el llamado que para lo que tú estás adecuado, para lo que tú puedes hacer, porque ya de antemano Él lo conoce. Lo que tenemos es que tener es la disposición de corazón. Sigo acá. Muchos nos cuesta aceptar las transiciones. No debemos culpar más a gente o a circunstancias. A veces, como yo les decía, a veces decimos, no, es que fulano es un traidor, se fue. Después que tanto hicimos juntos, tanto hice por él, le enseñé tal cosa, culpamos a alguien. O no, es la situación, mira dónde estoy, que estoy pasando tal cosa, qué situación tan mala. No debemos culpar a nadie, no debemos culpar ninguna situación. Simplemente hablemos por el Señor. ¿Qué es lo que quieres tú que yo haga por ti? ¿A dónde me quieres llevar, Señor? Y si tú quieres que yo camine por ese camino de piedra, ayúdame, llévame en tus brazos. Porque creo que con mis pies no voy a poder. Pero si tú vas conmigo y tú me ayudas, yo voy a poder cumplir el propósito por el cual tú me estás pasando. Eso es importante que tengamos. Es importante que entendamos que ya no somos nosotros, que es el Señor en nosotros. Que muchos de nosotros que estamos aquí nunca nos imaginamos hasta dónde íbamos a llegar. Conocimos al Señor y que, me lo presentaron a Jesús, que es el Salvador, que murió en la cruz por mí. Y recibimos a Cristo y seguimos adelante y nos bautizamos y comenzamos a oír clases, a oír prédicas y a emocionarnos. Y cuando vinimos a ver dónde estoy y que Dios, a veces me reviso y digo, ¿dónde he llegado? Yo nunca me imaginé que iba a llegar hasta allá. Entonces, porque el Señor está haciendo en cada uno. Pero cuando nos dejamos y cuando tenemos la disposición de buscarle, porque es importante, mis hermanos, busque del Señor, lea su palabra, Gloria a Dios. esté en comunión con Él. Por eso les decía en el principio, ¿desde cuándo no lloras a solas con el Señor? ¿Desde cuándo sin oír una alabanza solamente clamando a Él, las lágrimas vienen a tus ojos? Porque no tiene ningún estímulo, sino nada más la comunión con Él. Porque ese es el verdadero enlace que hay del Espíritu Santo contigo. Cuando tú estás dándole gracias, Señor, gracias, 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 y te contrictas y las lágrimas llegan a tus ojos, ahí estás conectado. Es lo más bello que puede sentir uno cuando ama al Señor y cuando tú le buscas. Gloria a Dios. Gloria. Allá es donde tú puedes confirmar, el Señor está aquí, está conmigo, me está escuchando, ¿verdad? Sí, gracias, Eso Padre. es importante, que tengamos esa comunión, esa búsqueda, eso querer aprender. ¿Qué quieres decirme, Señor? Dame la sabiduría, dame el entendimiento, el discernimiento en tu palabra para yo poder avanzar y no cometer tantos errores, porque errores cometemos porque somos humanos y vamos a tener desaciertos, pero cuando buscamos del Señor, Él nos va a ayudar a poder andar Amén. de una manera más correcta, por camino recto, como dice su palabra, ¿verdad? Sigo aquí. Primero nos lleva a su palabra, ¿ves? El Señor siempre nos va a llevar primero a su palabra, produciendo, para producir nuevos ministerios. El Señor nos lleva a su palabra. Vamos a empezar a conocerle a Él por medio de la palabra. Pero no por leerla como un libro de historia, sino cuando comenzamos a pedirle, que les decía, revelación. Señor, primero en una comunión voy a leer tu palabra, pero que tu Santo Espíritu me enseñe, que yo pueda ver en ese versículo lo que tú quieres que yo aprenda. Y así va a ser, mis hermanos. Porque yo he leído un versículo, lo digo por mi experiencia, lo he leído hoy y el Señor me ha dado algo.
Y después al mes lo vuelvo a leer. Y es Sí, otra cosa lo que me quiere decir él con ese mismo versículo. Porque es de acuerdo a la necesidad o lo que te necesito yo crecer con ese versículo. Amén. Porque Él siempre está allí ayudándonos, guiándonos, enseñándonos, edificándonos, siempre. Pero cuando sacamos el Espíritu Santo de la caja de regalo, porque úselo, el Señor se lo dio para que lo use. Clame a Él, llámelo, téngalo presente en todo momento de su vida, alábele. Amén. Dile, corrígeme. Amén. Corrígeme, Espíritu Santo, cuando yo me equivoco, cuando voy a hacer algo que no te agrada, y lo va a corregir. Pero déle ese permiso legal. Seamos como David. Él pecó, David pecó muchas veces, pero porque él Jesús, porque el Padre decía, David es un hombre conforme a mi corazón. Porque David pecaba y inmediatamente iba a los brazos de papá y le lloraba y le decía, papá, perdóname. Y hubo una oportunidad en que David censa al pueblo, y eso fue pecado, y el Señor le dice a través de su profeta a David, ¿qué prefieres? ¿Caer en manos de enemigos X o caer en una peste que yo te voy a enviar? Y David dijo, no, Señor, prefiero caer en tus manos, porque tú vas a tener misericordia de nosotros. Amén. Era lo que les decía al principio. Cuando el Señor nos pasa, nos traspasa. De un lugar a otro lo hace con misericordia. Pero cuando manda los traspasadores, va a ser duro. Va a ser duro. Cuando estamos tercos, que el Señor nos dice, no, por ahí no te quiero. Te mandé a que hicieras esto por medio de puede ser un pastor, de un líder. Pero yo estoy en rebeldía. No, eso yo no lo voy a hacer. A mí no me gusta hacer eso. No importa, el Señor lo sabe. Pero va a mandar un traspasador, donde tú vas a tener que hacerlo a la fuerza y llorando. Entonces no esperemos eso. Estemos con los brazos abiertos para cuando el Señor me quiere cambiar de envase, de odre. Aquí estoy, Señor, pásame, cámbiame, aunque tenga miedo, aunque sea la circunstancia un poco difícil, pero yo sé que tú vas a estar conmigo y voy a poder salir adelante. Amén. Voy a poder prosperar, voy a poder crecer y a cumplir el propósito por el cual me llamaste, porque a cada uno de nosotros nos dio un propósito. Amén. Todos somos valiosos en las manos del Señor, todos, todos. Pero el día que oímos al Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, que le empezamos a escuchar y dejamos de decir, pobrecita yo, pobrecita que yo no voy a poder, yo creo que yo estoy peor que fulano, que yo no voy a poder llevar esa palabra, porque crees que eres tú, pero no eres tú el que la lleva. Es el Espíritu Santo. Si tú le pides, Señor, tú sabes que yo estoy en una situación un poco difícil, pero que si estás conmigo yo voy a poder llevar palabra, porque yo sé que eres tú el que vas a hablar por mí. Bienvenida, mi hermano María. Eres tú el que vas a estar conmigo, y sé que tú lo amas a esa persona más que yo, y que lo que yo voy a decir es para restaurarlo, que sea tu palabra en mi boca, porque yo soy instrumento en tus manos. Y yo lo he experimentado, mis hermanos. Yo he experimentado cuando he sentido no puedo. Y he experimentado y digo, Espíritu Santo, tú me vas a llevar. Aquí yo tuve una experiencia con una prédica. Yo siempre tengo algo escrito en mis cuadernos, ¿verdad? Siempre de lo que va dándome el Señor lo voy escribiendo. Mi hermana se ríe. Bueno, y ese día llega mi pastora. Mi pastor tenía que trabajar y me dice a las 9 de la mañana, Marta, predica tú. Ay, sí. Yo me desmayo, dijeron por ahí. Marta, predica tú. Y yo decía, pastora, yo dije, amén, Heme aquí, dijiste como eres mía. amén. Algo busco ahí, yo tengo siempre algo en mi cuaderno. Y me senté en esa mesita 20 minutos, no sé si alguien me vio, yo nunca me siento allá, ¿verdad? Yo siempre estoy aquí ayudando a algo. Me senté en esa mesita, abrí el cuaderno, tenía mucho estudio y dije, Señor, muéstrame que estudio. ¿Por qué doy, Señor? Ayúdame. Espíritu Santo. Y cuando yo abrí, yo solo leí y ya yo me sabía todo eso. Ya sabía de lo que iba a hablar, ¿verdad? Era para nosotros. Era ese para, día. exacto, era para darlo aquí. Y cuando yo terminé, yo dije, Espíritu Santo, sé tú en mí. Porque yo de verdad ni oré por esto, ni estuve preparándome para esto, pero tú sabes lo que yo iba a hacer. Pero Ayúdame. Él sí te preparó. Amén.
De hecho, que por eso les digo, sean siempre, estén aprendiendo de lo que yo estoy hablando, siempre de lo que le dé el Señor, anoten, saquen estudios, saquen prédica, porque no saben en qué momento los van a llamar. Eso lo aprendí de mi pastor. Mi pastor dice que todo el tiempo uno tiene que tener algo preparado. Me consta. Te consta, ¿verdad? Yo he ido aprendiendo. Y de lo que he aprendido, voy a dar. Él siempre decía, usted copie algo, siempre tenga algo porque no sabe cuándo alguien va a necesitar que le dé una palabra. Entonces, bueno, le cuento. Después que yo terminé de dar la prédica, yo estaba temblando, súper nerviosa, dando la prédica. Y me paro para allá y voy a tomarme el agua y eso yo temblaba. Y le digo a mi hermano, Juan, vámonos para allá, por favor, para que me ministre, porque me voy a caer. Y me pega en aquella pared y eso fue una llenura del Espíritu Santo tan grande que yo decía, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, porque era como mostrándome Él que Él estaba hablando en este lugar, porque yo creo que es Él el que habla. Sí. Entonces cuando usted tenga esa convicción y le busque de todo corazón, lo va a poder hacer. Se lo digo porque lo he tenido como experiencia propia, donde Él me ha respaldado, Él me ha guiado, Él me ha ayudado. Yo he tenido experiencia con el Espíritu Santo, hasta en un autobús, una vez me querían robar y estaba el hombre dispuesto a robar y yo empecé a llorar altísimo. Y mi esposo me decía, cállate, basta, esos son mis abriarinos. Y yo lloraba. Y los hombres se pararon en una encaba grande. Y estaba la puerta de atrás cerrada. Y estaban los dos hombres así. Y cuando mete la mano así en a uno de ellos, el auto va a agarrar la curva y se ha caído para atrás. Y queda con los pies para arriba metido entre los tres en calor. Y el otro lo alaba y no lo podía levantar. Y lo alaba y no lo podía levantar. Y el autobús rodaba. Y yo, ay Dios mío, que no se paren. Y llegué a mi parada y me bajé y esos hombres no pudieron robar. Entonces yo creo que el Señor sí hace la obra. Que el Señor sí escucha. Porque ellos quedaron ahí atrapados, no pudieron moverse. Y yo creo que el Espíritu Santo hizo la obra. Entonces cuando nosotros le pedimos y confiamos, como confía un niño en su padre, Él lo va a respaldar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marta, a mí me pasó algo parecido. Yo me di cuenta. Entonces, no le roban. Yo como hace 7 años. Si alguien te roba, se va a arrepentir. Va a buscar la manera de hacerte decir o anotar o regresarte lo que se agarró, porque no va a tener paz. Pero es porque el Señor lo va a redarguir y hasta va a poder llegar a los pies de Cristo por eso. Porque a veces pasan circunstancias así, porque el Señor quiere que a esa persona la toque el Señor. Trate con él o con ella. Y entonces de esa manera va a empezar el Señor a hacer la obra. A tocar el corazón. Bendito sea el Señor. No, ¿qué pasó? Ahorita estábamos hablando de todo lo que es un moabita, ¿verdad? Hablamos. Ahora vamos a leer en Génesis 19, 15 y 16, para poder conocer qué es un líder Abraham. Génesis 19, 15 y 16. Aquí este hombre. Una servilleta por ahí, ¿quién tiene? Ay, léame, mi hermana, por favor. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Como él se demoraba, los varones los asieron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amén. Ahí fue como el Señor tuvo misericordia de él, a pesar de que él era así, tan tranquilo, tan aferrado a su comodidad, ¿verdad? De esa manera el Señor, a pesar de que a veces nos pone, fíjate que él tenía transgresadores, ¿verdad? Que era esa gente malvada, que lo mantenía él encerrado.
porque querían abusar de sus hijas y todo. Pero el Señor, la misericordia del Señor, los sacó de ese lugar. Así va a estar siempre el Señor con la misericordia con cada uno de sus hijos. Siempre, siempre su misericordia nos va a alcanzar. Lo que tenemos es que darle ese permiso legal, porque a veces no le permitimos al Señor que la misericordia nos alcance. Cuando nos volvemos humildes y decimos, mira Señor, ya con mi fuerza no puedo, si no eres tú. Amén. Eres tú, que seas tú guiando, ¿verdad? Ahora vamos a leer Génesis 13. Uno al 4. Y el, Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, desde el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Gloria a Dios. era Génesis 13, 1 al 4. Ahora Génesis 14 y 18. Bueno, aquí han de hablar de que Abraham, a pesar de que era un hombre con muchas posesiones, rico y todo, pero él permitió, cuando el Señor le dijo, sale de tu parentela, él permitió que el Señor lo cambiara de hombre, lo cambiara a otro lugar. Y él tomó su mujer, sus posesiones y su siervo y se fue, escuchó al Señor. Él no sabía dónde iba, él no sabía qué iba a hacer, pero él estaba confiado que Jehová lo iba a llevar. Así deberíamos de ser nosotros. 15, De que- 18, dijiste, hermano. 14. 14, 18. 12, 18. Para traer Así el Señor quiere que nosotros podamos estar abiertos de que si tú me mueves, Señor, es porque tienes grandes cosas Amén. para mí. Algo tengo que aprender, alguna bendición va a venir para mi vida. O aún, a veces la bendición no es mía, pero me necesita el Señor para bendecir a otro. A veces nosotros vamos a estar en un lugar, es porque alguien ha clamado al Señor. Y que cuando y te usa a ti como un instrumento de bendición, porque él no puede bajar y presentarse a las personas, y te pone en aquel lugar y te lleva, o tú pones en tu corazón dar algo, es para que tú también bendigas por medio de él, ¿verdad? Eso tiene que estar presente en todo el mundo. Que a veces también nos llenamos de arrogancia diciendo yo doy, yo ayudo, yo soy misericordioso, pero ¿quién te movió a hacerlo? Cuando nos arrepentimos de algo que hacemos y nos paramos en la mañana, Señor, perdóname porque de verdad me equivoqué, hice tal cosa. ¿Crees que fuiste tú? No. Ese fue el Espíritu Santo en la noche dormido. Te dijo, mira, acuérdate de lo que hiciste, arrepiéntete. Cuando estás dormido, porque Él no duerme, Él trata conmigo. Él siempre quiere lo mejor para mí. Y Él quiere que no tengamos cartas debajo de la manga y que estemos libres, limpios, sanos. En camino a la santidad. Y que nos vamos a equivocar, sí, pero Él quiere que nos arrepintamos y aprendamos. Amén. Porque sí, el Señor tiene misericordia, nos perdona todos los días, porque Él dice que ya Él nos perdonó. Pero también tiene que ver de nuestra parte ese querer cambiar, porque el Señor me perdona hoy, porque yo quito esa silla que no la debo quitar. Y me dice, ay Señor, perdóname, yo no debí quitar la silla. Pero pasa una semana y entonces vuelvo a quitar la silla. Perdóname, Señor, porque quité la silla y el Señor te perdona. Pero no es la idea. La idea es que aprendamos y que nos transformemos, que quieramos ser cambiados de verdad. Cambiados y transformados por el Señor. Pero tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Voy a leer acá. Los líderes abrahámicos no se aferran a lo conocido, sino que entran a lo desconocido con una clara revelación del Espíritu. Cuando nosotros somos cambiados, tenemos que buscar del Espíritu, porque Él nos va a hablar para qué nos volvió. Pues tenemos una revelación, ¿verdad? La revelación de por qué te puse allí. Búscame y te voy a enseñar. Búscame y vas a saber qué quiero que aprendas. Pero tiene que haber eso, la búsqueda. Que es lo primero que yo les dije que iba a tener un creyente cuando quiere pasar a ser líder. Tomar la palabra de Dios, eso es lo importante. Conocer de la palabra. ¿Qué quiere decir el Señor en su palabra?
En su palabra nos da enseñanza, nos da lo que bendiciones, nos guía, nos corrige, nos dice qué es bueno y qué es malo, qué podemos y qué no podemos hacer, Aleluya, nos pone de qué límites. manera podemos hacerlo, ¿verdad? Eso es la palabra, por eso vamos a poder nosotros avanzar y caminar a ser líderes abrahámicos, llevados de la mano del Señor. No era que Abraham era un superhombre, no, que era el hombre que creía más que todo el mundo, no, es que él buscaba del Señor y el Señor lo fortalecía en esa área, él creía en él. Eso también puede pasar con nosotros, cuando nos aferramos, nos agarramos del Señor y le pedimos que sea Él en nosotros. Y así vamos a poder avanzar. Voy a leer algunas características que tienen los moabitas y los abrahámicos, ¿verdad? Características que pueden haber en ellos. Esto sí lo voy a leer porque es un poquito largo y no sé cuánto tiempo me queda. Pastor, ¿no sabe cuánto tiempo? Voy a leer algunas. De las características de que son los líderes moabitas, están en continua guerra con el cambio. En vez de vivirlo pacíficamente, se ponen aferrados al pasado. Esa es una característica. Necesitan tener el control, necesitan creer que están a cargo de su vida y de la vida de los demás. Les gusta tener el control de todo, que yo soy el que dirijo y yo no dejo que nadie más hable, sino es lo que yo digo y así se hace. Desconfían de los demás, creen que la vida y la gente están en contra de ellos. Mantienen una desconexión espiritual, están desconectados, que es lo que les decía, para crecer hay que estar conectado con el espíritu, ¿verdad? Si tú te desconectas, te desvía. Entonces no es que yo les voy a decir que van a estar todo el día orando de rodillas, clamando, leyendo la palabra, no. Tómate un tiempo con el Señor para Él. Pídele al Señor cada vez que te despiertes, dale gracias en que Él sea que te conduzca y que las bendiciones que tiene para ti, que tiene los brazos abiertos para recibirlas, porque siempre tiene bendiciones. Y cuando obtengas un chance, lee su palabra, ora, da gracias, pide si vas a pedir, si vas a clamar. Pero está siempre en esa conexión, porque no sabes qué día el Señor te va a hablar y te va a decir, mira, tengo esto para ti, o te voy a enseñar esto nuevo, porque ahí es donde debemos de estar, con una conexión espiritual. No comprenden por qué Dios los está llevando por ese camino. Eso me sucedió a mí, yo lo dije al principio. Yo a veces decía, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo voy a hacer eso? Si tú sabes que yo no puedo. Y yo, Bruno, en mi ignorancia, mi falta de conocimiento, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi pastor me dijo, claro que puede, usted, inténtelo, lo tiene para tal día. Como dice el Señor en su palabra, Él a quien llama, capacita. Amén, amén. Entonces, sí, a veces estamos como desconectados en lo que queremos y hacemos y hasta donde el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros mismos a veces no nos valoramos, no como Él nos valora, porque sí hemos aprendido. Pero creemos que nada más lo escuchamos, pero no lo aprendimos. Pero eso es mentira. Sí hemos aprendido y el Señor sí nos está transformando. Y sí está dejando en nosotros, en nuestro ser, eso que nos ha enseñado. Porque en un momento dado va a venir esa palabra a tu vida y te vas a acordar, no, tal versículo dice esto y esto y esto y lo voy a aplicar para esto. Porque ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos, ¿verdad? No tienen sentido del propósito. Los moabitas no tienen sentido de lo que es un propósito. Ellos simplemente son lo que son y ya. No se dejan llevar. No se preguntan por qué estoy aquí, hacia dónde Dios quiere que yo vaya. Ellos no se preguntan eso. Nunca. Un moabita simplemente, bueno, Señor, ya tú me salvaste. Y hasta aquí quedé. Si puedo ayudar a algo, ya. Pero no me comprometo. Esto es un compromiso. Ya cuando tú tomas un ministerio, ya es un compromiso con Dios y tú, ¿verdad? Se desconectan con sus sentimientos. Dicen, yo estoy bien. Les cuesta llorar en público, demostrar que tienen miedo o que están enojados. Es decir, se mantienen como con una fachada. Como yo soy el líder, yo soy perfecto. Y yo no me asusto, yo no me enojo, yo no lloro porque Dios está conmigo.
ya yo me la sé toda. Entonces, siempre tienes una fachada y eso no es así. Nosotros todos lloramos, todos sentimos miedo, todos nos enojamos. ¿Verdad que sí? Sí, Entonces, no y podemos llorar, ¿por qué no? tenemos el derecho. Y en público, y por qué no en el hombro de un hermano, Sí. porque él puede tener una palabra, ella, cualquiera, en un momento en que yo estoy triste, esa persona puede darme una palabra, ¿verdad? Amén. Bueno, mis hermanos, no les voy a poder dar lo que es los abrahámicos, porque se me acabó el tiempo, mis hermanos. Para otra semana hacemos un repaso y se los paso, les paso lo que les faltó.